Buenas, mi nombre es Nicolás Cano y voy a hablar sobre la desigualdad y el desempleo en Colombia. La economía colombiana desde hace años tiene una estructura productivamente favorable, pero de todos modos Colombia es un país subdesarrollado. Hay bastantes razones para que este sea un país tercermundista. Una de ellas son el mal manejo de los recursos en los gobiernos a través de los años, el desempleo, entre otras. Colombia es un país subdesarrollado debido a características históricas como el mal manejo de los recursos en los gobiernos a través de los años, el desempleo, ya que esto dio como resultado la pobreza y la inestabilidad de las familias, ya que no tienen la posibilidad de poder conseguir un trabajo. Hoy en día, por esta razón, se crea el problema de la violencia, los grupos al margen de la ley, el atraso tecnológico y la economía de nuestro país nunca crecerá y seguiremos estancados. Pese a que el desarrollo no está relacionado con la felicidad de las gentes, el subdesarrollo sí suele ser un estadio del que se desea salir, con alguna excepción aislada. Al hablar de desigualdad, generalmente utilizamos indicadores de la distribución del ingreso y riqueza de los países, pero esas no son las únicas formas de medir el nivel de desigualdad en un país. También existen otros factores que tienen efectos sobre el bienestar de la sociedad. Colombia tiene unos índices de desigualdad muy grandes. Tal vez Colombia hoy en día es el campeón de la desigualdad en América Latina, y creo que hay dos elementos importantes. Pues el primero es entender qué ha pasado en la última década, porque la desigualdad comienza a disminuir en todos los países de Latinoamérica y no disminuye, sino que aumenta en Colombia. También pues entender la causa de ese fenómeno, que es más coyuntural. Yo creo que está relacionado con distorsiones de nuestro mercado laboral, en particular con el crecimiento del desempleo informal y en particular con el crecimiento del empleo informal de los trabajadores no calificados. Uno podría decir que la desigualdad tiene como causa principal que la economía o la sociedad colombiana se está dividiendo en dos: un sector moderno donde se emplean los trabajadores con educación superior y un sector informal donde se refugian los trabajadores sin educación superior. Los dos tienen diferencias muy grandes, no solamente en los salarios, sino en otras cosas que afectan los salarios reales de los trabajadores, como capacitación, innovación, tamaño de los negocios, etc. La pobreza y el desempleo en Colombia son causados por factores como la educación, el mal manejo político de los recursos, la inequidad, el conflicto armado, nuestra cultura, los grupos económicos, la economía subterránea y el manejo de la información en los medios de comunicación. Esto nombrando algunos de los principales. El desempleo en Colombia también se ha dado a las grandes variables de nuestra economía colombiana y el comportamiento de nuestro mercado, ya que por temas de evolución y exigencias del entorno, el sector empresarial se ha visto casi que en la obligación de adquirir tecnología para así mejorar la productividad de sus empresas, y esta a su vez ha reemplazado la mano de obra, generando así que las ofertas de trabajo disminuyan y que el buscar empleo sea todo un problema, lo que ha aumentado los índices de desempleo en Colombia. Muchas gracias.